como le hemos anunciado, estamos en compañía del ingeniero Jimmy Durán. Qué gusto volverle a encontrar y verlo, Pepillito, con saco y corbata. Ingeniero, un hombre de calle, buenos días. Qué bueno tenerle por aquí. Déjame decirte que lo del saco y la corbata hoy es un reestreno, porque después que dejé de ser embajador hace 3 años, no me había puesto a poner un saco y una corbata. Tuve que ensayarlo bastante esta mañana. Bien, el ingeniero Jimmy Durán. Miren, lo hemos invitado, como hemos dicho, a hablar del tema de abril. Abril es revolución, 24 de abril y esas fechas. Y nuestro invitado fue uno de los actores participantes y nos gustaría ir directo sobre este tema, porque con usted hay mucho de conversar de política, está usted retirado, fue embajador, fue ministro de Salud, de Obras Públicas, pero quiero concentrarme en la revolución. ¿Cómo ve usted esos episodios? Y muchos nos centramos del 24 al 28 de abril. El 24 se anunció un sábado al mediodía, pero hubo fechas específicas que son trascendentales y queremos escucharla de usted. Adelante, ingeniero. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Luis. Y en segundo lugar, pues todo el mundo recuerda cómo estalló por adelantado un movimiento que estaba programado para el 26 y estalló el 24. Fue a través de aquel programa de Peña Gómez que él no informó sobre el movimiento, sino que llamó a incorporarse, cuando ni los dirigentes del movimiento sabían tal cosa, porque la tenían programada para el 26 y él invitó el 24. De cualquier manera, como el que oye no investiga demasiado, en lo general, el pronunciamiento de Peña produjo un movimiento en todo aquel que escuchó el llamado a incorporarse a un movimiento que nadie sabía dónde estaba. Tan nadie sabía dónde estaba que los promotores del movimiento tampoco lo sabían, porque lo tenían programado para el 26 y esto pasa el 24. Después se ha explicado, y tal vez vale la pena recordarlo, que hubo un acontecimiento en la mañana de ese 24, antes de la locución de Peña Gómez, que no salió de la locura, sino de informaciones que él tenía, que habían sido detenidos por citación para ser juzgados y de hecho separados de sus cargos, 2 tenientes coroneles, 2 mayores y un capitán. No es necesario recordar mucho, pero sí por lo menos decirte que entre los tenientes generales estaban Gutiérrez Ramírez, Álvarez Holguín, y entre los mayores estaba Lora Fernández, más otro apellido, Ramírez Sánchez. Es decir, que no fue casual que en la mañana de ese 24, como se ha dicho, esos militares oficiales fueron apresados. Fueron apresados en el campamento del 16 de agosto. Eso produjo una reacción no de ellos, sino de un capitán, Peña Taveras, sí, que al final de cuentas detuvo al jefe del destacamento y detuvo previamente al Estado Mayor. Después se ha oído decir que él llamó a Peña, no lo sé. Que él habría llamado a Peña, se dijo en un programa, y tal vez un poco para salvar a Peña, que de cualquier manera estaba salvado. Porque si se adelantó, bueno. El problema es que después que él se adelanta, echar para adelante era difícil, pero echar para atrás era imposible. De manera que tuvo que echar para adelante. Y por esa razón, el mismo día, se producen el llamado de la gente desesperada para que le den armas. Se produce eso en 2 sitios, en el campamento de 16 de agosto y en el propio Palacio. Una nota curiosa, me propongo no interrumpirle más, pero había tanta incidencia de la radio, eso fue una locución en radio que hizo Peña a la 1:30 casi de la tarde del sábado, un sábado, una arenga de invitar al pueblo a tirarse a las calles. Era mucha la incidencia, hubo que hacer algo más, mandar volantes, eso tuvo... Mira, no, la verdad es que no lo decían. En ese momento el país vivía sobre tensión a lo largo de 19 meses, que fue el tiempo que duró el famoso triunvirato, a partir del mismo día 26 de septiembre, un día después del golpe de Estado. Del 63. Entonces había una tensión permanente, y más en esos días, porque ya se había agudizado demasiado. Ya
el triunvirato prácticamente había agotado tanto los recursos que se había agotado el mismo. Acuérdate que se comienza a agotarse el día 26 de diciembre, cuando se ha anunciado el asesinato en masa de Manolo Tavares y los compañeros del 14 de junio que se habían alzado el 25 de noviembre. Entonces había una fuerte tensión. Ese triunvirato, ese organismo que tuvo la coincidencia de llamarse triunvirato y era de dos, era una diarquía, no era un triunvirato. Y después fue una monarquía donde estuvo solo con... Un triunvirato que fue de dos y después fue de uno. Finalmente Donald J. Rick Cabral. De Donald Rick había sustituido precisamente el día 22 de diciembre a la renuncia del primer presidente del triunvirato. De manera que toda esta situación había creado unas tensiones, 19 meses de luchas, de atropellos, de la permanente situación de robo. Y entonces había tanta tensión que oír programas era importante, de manera que no se hizo más nada. Claro. La simple locución de Peña en un momento crucial. ¿Qué pasó de ahí del 24 al 25? ¿El 25 qué ocurre? Mira, pero el 24, en primer lugar, se produce la entrega de armas. Eso es vital. Y el 25, las cosas siguen muy tensas. Entonces se decide no. Se toma, sí, la decisión, por decirlo así, de apresar a Donald Rick, quitarlo del cargo. Y don Juan Bosch, que estaba en ese momento en Puerto Rico, entendió e instruyó, porque había un contacto permanente entre el movimiento militar, del que no hemos hablado nada todavía, y decide que hay que poner un presidente. No puede serlo él, porque está en el exilio. No puede ser el vicepresidente, porque también está en el exilio. No puede ser el expresidente del Senado. Y se apela al expresidente de la Cámara de Diputados, que era Molino Ureña. Se apresa ese día a Donald Rick, se coloca a Molino Ureña, que había venido fungiendo de contacto entre el PRD y el movimiento militar constitucionalista, como se le llamaría después. Entonces esos dos acontecimientos, el apresamiento de Donald Rick y la colocación como presidente de Molino Ureña, una carga muy pesada. Y fíjate que recae en él, no por elección, sino por deducción. No puede ser uno, no puede ser el otro, entonces vino a ser él. Y era una carga muy pesada para sus hombros y al final de cuentas solamente permanece en 2 días, del 25 al 27. Bueno, insisto en lo del 27. ¿Me permite que te lo explique? Claro, adelante. Bien, fíjate, pasaron el día 24, 25, 26 en plena guerra, con estos puntos vitales que te estoy señalando. Pero el 27 es un día crucial. En primer lugar, la situación será esto muy difícil para los constitucionalistas, que hasta ese momento habían tenido éxitos, pero ya en este momento se había definido mucho más del lado de la permanencia, del lado reaccionario, que del lado revolucionario. Ese mismo día 27 se produce el bombardeo del Palacio, que yo recuerdo muy bien, de parte de la Marina. Y se produce el ataque simultáneo con todas las fuerzas que tenía el CEFA, manejado por Güesin y Güesin, en la zona del puente. Pero después de venir de San Isidro, que era donde estaba el centro fundamental del grupo mejor organizado militarmente, que en ese momento era el CEFA, dirigido por eso, insisto. Entonces, la situación es muy difícil. Eso pasa en la mañana. Es bueno recordar también que ese mismo día ya están llegando las fuerzas de los Estados Unidos, las fuerzas que van a ser ocupantes, pero que en ese momento solamente son interventoras, porque era todo bajo el pretexto de que había que salvar vidas. Pretexto que era habitual en los Estados Unidos. Venir a buscar los americanos que estaban aquí. Primero vamos a llegar a recoger y salvar vidas. Yo muy patriota, muy hermoso todo. Y efectivamente ese día se retiraron más de 1000 norteamericanos que fueron previamente congregados
en el embajador. En la tarde, ya ha habido más de 1000 que han salido a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde está este acontecimiento aparentemente lamentable y que yo insisto que ha sido muy deformado. Primero, es verdad que a las 4 de la tarde se presenta Hernando Ramírez a la embajada norteamericana a hablar con el señor Tupper Better. Hernando Ramírez es en ese momento, déjame ratificarlo, el jefe del movimiento constitucionalista militar, porque habían sido él y Rafael Fernández Domínguez, que vi ahorita que hay una calle que así se llama, eran los jefes del movimiento, pero Fernando Domínguez ha sido ya expulsado, como salía después con otros, como embajador en Chile, no como delegado militar en Chile. Entonces resulta que el que está como jefe es Hernando Ramírez. Hernando Ramírez es el que va con una serie de oficiales donde el embajador está presente. Y le dice a las 4 de la tarde que la situación está muy difícil, que hay un gran derramamiento de sangre, que entiende que debe haber un acuerdo. Con esa misma tesitura llega un momento después Molina Ureña, que es el presidente de hace 2 días. Y por último, llega Camaño también con una fuerza que sale precisamente de la batalla del puente a plantearle al embajador norteamericano la misma cuestión, que se ha derramado mucha sangre, que fue el momento de llegar a un acuerdo pacífico. La respuesta de Tupper Benes es muy belicosa. Y le dice, no es momento de llegar a acuerdos, es el momento de sencillamente que ustedes se rindan. Así podía haber terminado la reunión, pero tuvo acontecimientos inmediatos. Primer acontecimiento, Molina Ureña se va a asilar a la Embajada de Colombia. Si es otra embajada o alguien lo quiere negar, no me preocupo para nada. Es la versión que yo tengo porque esos son los datos y la información de la que dispongo. Miguel Hernando Ramírez tenía una hepatitis y estaba reunido en ese grupo con esa enfermedad. Sale a buscar algún refugio y algún tratamiento. Camaño le contesta al embajador, eso es lo que usted dice, pero yo voy a seguir peleando pase lo que pase. Y retorna al lugar desde donde había salido para hablar con el embajador, o sea, a la batalla del puente. En ese momento, con ese descalabro... Ese es el día 27 de abril. 27 de abril, que por eso que digo que es un punto clásico. Camaño, en esa situación, Miguel Ángel Hernando Ramírez en esa, con Molina en la otra, dice, bueno, parece que todo ha terminado. Esa fue la impresión que hubo, y esa misma impresión tenía el embajador, y algunos de ellos también. Pero acontece que por un lado, Camaño no solo que se va y llega al puente, sino que en cuestión de horas logra evitar lo que parecía una inminente derrota a los constitucionalistas y tiene una victoria, comienza a tener una victoria del lado de los constitucionalistas. En esa batalla del puente son figuras esenciales Camaño, Montejarache, con sus hombres ranas que se hicieron casi simbólicos y todavía tienen un gran recuerdo en la mentalidad dominicana, con razón, con su ayudante, Capozzi y Andrés Rivière. Andrés de la Riviera, casi se llamaba, nacido en Pura y nacido en Marruecos, pero de hijos franceses. Juegan un papel determinante y simplemente derrotan a las fuerzas de Huesi. Para la gente, las fuerzas de Huesi vienen de San Isidro, se encuentran en el puente, es la foto donde se para en el medio el camión y los constitucionalistas de este lado y ganan la batalla. Así es. Ahí participó en esa batalla también fundamentalmente esta persona fue, además del pueblo, es el pueblo que está ahí, y son estos militares. Miguel Ángel, fíjate, entonces se dice, eso está escrito en muchos sitios, que Miguel Ángel Fernando Ramírez se había ido también a asilar a una embajada. Por consiguiente, con Molina asilado, Hernando Ramírez, jefe del movimiento, y
Camaño retornando al lugar desde el que había salido, donde estaban siendo derrotados. Nadie esperaba que iba a acontecer eso. Pero pasó algo más. No es verdad que Hernando Ramírez se fue a asilar. Hernando Ramírez se fue a buscar y encontró refugio y alguna atención médica en la casa de un familiar. Yo puedo asegurar esto con toda mi alma porque ese familiar era mi hermana. Eso era parte de la, digamos, dentro de la estrategia de guerra, tirar rumores para desmoralizar las tropas. Mira, el problema sí, le brindo verdad, café, pero también ha sido mucho peor, porque todavía hoy en día se dice. Le brindo café Santo Domingo, ahí Sí, lo tiene en señor, sus manos. ingeniero, mírelo ahí. Bien. Continúe, ingeniero. Gracias. Pero me dan un café, no puedo continuar beber y hablando. Era para ver, eso me gusta, eso usted está activo ahí. Lo que pasa es que va con una historia Y además interesante. que el café es tan bueno, da ganas de no seguir hablando. Pues fíjate, esa era parte de la estrategia. Pero no era una estrategia, había una realidad, aparte de que siempre se utiliza. El caso es que Hernando Ramírez consigue ese alojamiento y alguna atención en caso de un familiar que era mi hermana. Y esa hermana mía está viva, acaba de cumplir apenas 100 años. Sí. Y por eso estoy tan seguro de lo que pasó. ¿Y por qué va a esa casa? Porque está desesperado, no encuentra dónde meterse, no quiere asilarse, pretende mantenerse en el país y va donde esa casa, donde esa hermana mía, que era su prima hermana, porque Miguel Ángel y yo éramos prima hermana. Okay. ¿Me entiendes? Pero sabía dónde estaba entrando también. Sí. ¿Perdón? Sabía dónde estaba entrando él también. ¿Dónde estaba quién? Sabía dónde estaba entrando el señor porque usted dice que era su prima hermana. Sí, claro. Sí, como no. Y como prima hermana que era, tenía relaciones familiares desde hace muchísimo Exacto. tiempo. Mi hermana no era Ondina Durán, por si acaso. No era una revolucionaria. Era una persona simplemente normal, pero que estaba al día de lo que estaba aconteciendo. Y no es ella quien lo busca a él. Es él quien se da cuenta porque por las mismas relaciones familiares que puede ir allí. ¿Qué importancia tiene que haya ido allí? ¿Que era mi hermana? Por favor. No. Pudo haber sido cualquiera. Pero acontece lo siguiente. Al mismo tiempo, Miguel Ángel se va a esa casa, consigue, como dije, refugio y algún auxilio médico, pero no pierde el contacto con Camaño. Ese punto es importante. ¿Por qué es tan importante por lo que te cito ahora? Como mantiene el contacto con Camaño, el día 30, casi exactamente, después de pasar esos días, Miguel Ángel, todavía en la casa de sus familiares, llama a Jaime Durán Hernando, este servidor tuyo, que era dirigente del 14 de junio desde su fundación. Y que dicho sea de paso, había regresado desde hacía poco de Cuba, donde estuvo entrenándose. Entonces me llama para decirme que ha traspasado el mando a Camaño. La gente especulaba mucho con eso, que Camaño se cogió el cargo, que la gente lo nombró. Mentira. Él me llama para decirle que formalmente le ha pasado el mando a Camaño, pero me pide formalmente que me comunique con el 14 de junio, con el movimiento, para que apoye a Camaño, lo reconozca y le dé apoyo. En función de esa llamada, al día siguiente se produce una convocatoria y una reunión entre Francisco Alberto Camaño, ya acompañado de Héctor Aristi, y el Comité Central, o las personas que allí estaban, del 14 de julio. Se le da el apoyo formal a Camaño, se le reconoce como líder, y eso acontece por si acaso, porque la gente se lo duda, exactamente en la calle Canela, esquina Pina, en lo que eran las oficinas de la librería de Fiume Visiri. De manera que a partir de ese momento, 30 de abril, Camaño tiene el apoyo del 14 de junio, que ya no se lo había dado informalmente, pero Y fue determinante eso. ahí se formaliza. Y por si acaso, creo que de las personas que estamos allí, ahora cuando uno habla de aquel pasado, 50 y tantos años después, estar vivo es una gran cosa, acordarse mucho mejor. Pero en esa reunión estaban
Norge Botello, que ahora está muerto, Juan Miguel Román, que ahora está muerto, pero estaba Fidelio de Pradel, que está vivo, por si acaso. Eso fue así. Ahora, 4 días más tarde apenas, Camaño iba a convertirse en el presidente constitucional de la República, en sustitución de Molina Ureña, que como te digo, salió esa tarde del mismo 35. Ya en el tramo final de esta entrevista, ¿qué legado nos deja esta actuación de ustedes? Usted ayudó a buscar armas, ¿verdad? Desde y luego ese que sí. espíritu levantisco Sí, suyo. mira, el mismo día 24, 25 en la tarde, 24 en la tarde, nosotros había 2 grupos que se dirigieron a lugares diferentes a buscar armas. Uno era el del campamento 16 de agosto y el otro era el Palacio. En el grupo que estaba en el Palacio estaba este servidor tuyo, junto con Norge Botello, lo menciono de nuevo, mi amigo de toda la vida, está muerto, en la lógica de ahora. Digo, que está muerto después de tantos años, ¿no? Estaba Juan Miguel Román, estaba Ángel Muñiz, que fue el que nos condujo, que era el papá del Angelito Muñiz, el cómico. No sé dónde está, si se murió, está vivo. Director de cine, sí. Bueno, no sé. Sí. El caso es que eso aconteció así, conseguimos las armas. Ese mismo día 25, perdóname que lo cite, pero no quiero hablar para mí nada, yo fui detenido y metido preso en la fortaleza de Sama, el mismo día 24 de abril. Porque todavía en el poder, ya muy precario, el Pilato había decretado un toque de queda. Pedro Bonilla, también muerto, no ese día, sino mucho tiempo después, y yo fuimos detenidos, pero no sabía a quiénes habían detenido. Nos llevaron por violar el toque de queda, y al día siguiente, ya preso, Donatí, sueltan al paquete y salimos sin que supieran que éramos nosotros dos, estábamos en la calle precisamente para una reunión del 14 de junio. El pueblo tuvo una gran participación. Ya el 28 de abril llegan las tropas norteamericanas y ya se convierte en un tema de defensa de la patria ante esa intervención. Fíjate, al producirse esta victoria del movimiento revolucionario, encabezado, como te dije, por Camaño, Montearache, etc., el día siguiente, que ya es el día 28, hay una efervescencia revolucionaria. Hay de todo, un movimiento espectacular, y ya se pasean ese mismo día 28 12 tanques arrebatados a Wessing y Wessing. Eso es lo que disloca a Lyndon Johnson, y junto con las recomendaciones que le pudo haber hecho, que se pone en duda, no, pero es irrelevante, el propio embajador, a las 7:30 de la noche, hora exacta, ordena que sean cerradas las costas dominicanas y que se produzca la invasión. Texto formal. Entra primero el refuerzo de la Armada o la Marina de Guerra de los Estados Unidos, US Navy, y detrás, literalmente detrás, la famosa división de la 82 División Aerotransportada. De manera que en cuestión de minutos, por decirlo así, había ya una acción de ocupación militar por aire, por mar y por tierra. Esa noche, después de eso se produce ya entonces la misma efervescencia del día 28 por la victoria del 27, se convierte en un día trágico por la invasión formal espectacular para un pueblo que no conocía ese tipo de movimiento. Aquellos famosos tanques Sherman, que era lo que usaban los Estados Unidos, el ejército americano y la aviación usaban el AMX francés, este era el tanque Sherman. Entonces hay un receso, pero al día siguiente del 29 es cuando se reaniman los ánimos y comienza otra vez el proceso realmente de la guerra, que va a durar hasta julio del Muchas gracias, ingeniero. Siempre en los momentos así estelares. Ahí terminamos hoy. El tiempo aquí es terrible, pero le agradecemos este recuerdo histórico, esta memoria, y celebrar que usted esté
eminentemente lúcido para recordar estos momentos, usted que fue un actor ahí, y comprometernos a volver a seguir, porque a partir del 28 de abril también hubo muchas cosas que contar. Todo. Le agradecemos. Esto puede ser parte de Historia parte 1 y luego regresaremos con la parte 2. Gracias al ingeniero Jimmy Durán por tener la gentileza de venir y compartir con nosotros esta parte de la historia. Y gracias a ti, Luisín, que me invitas a tu programa después de 20 años. Así La es. última vez que yo asistí a un programa contigo y con César, César fue Medina. hace casi 20 años. Así es. Aunque nos vimos otra vez en la muerte de César. Muy agradecido tú por haberme invitado. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Siempre es bueno recordar a la gente que tuvo el valor de presentarse a defender a su patria. Nos vemos el lunes.